El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Padre amado, muy buenos días. Es un gozo inmenso, es un placer, es una alegría poder estar de nuevo delante de tu presencia, expresándote lo que hay en lo profundo de nuestro corazón, y es gratitud hacia ti, hacia donde nosotros dirijamos la mirada. Ahí está tu obra, la manifestación de tu gracia y de tu amor. Gracias porque tenemos un techo, es por ti. Si hay un trabajo, es gracias a tu misericordia. Si podemos respirar, es porque tú así lo permites. Si nuestros órganos funcionan bien, es gracias a tu obra maravillosa. Gracias por los hijos, que son un regalo tuyo. Gracias por la familia. Gracias por el sol que nos calienta. Gracias por tu amor tan grande y tu misericordia extendida sobre nosotros todos los días. Ninguno de los que estamos aquí merecemos que tú nos mires, merecemos que tú nos alcances cada mañana y nos hables y nos ministres como lo haces. Pero sencillamente vienes cada día y te manifiestas a nuestros corazones, y lo haces con tanto amor, con tanta ternura, porque somos importantes para ti. Muchas gracias, porque cuando hemos pasado por momentos difíciles, aquellos que considerábamos nuestros amigos nos dieron la espalda, pero tú jamás. Siempre has estado allí, a pesar de que nosotros hemos sido infieles. Tú te has mantenido fiel. Pregunto, ¿cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no amarte con todo nuestro corazón? Hoy te rogamos que así como la nube de tu gloria descendió sobre el monte Sinaí, la nube de la gloria tuya sea vista sobre este altar que ha sido edificado a tu nombre. Gracias. Que la actitud que podamos tener sea no como la del pueblo de Israel, que se mantuvo alejado frente a la presencia tuya, sino que podamos tener ese carácter que le diste a Moisés para él tomar la decisión de traspasar el límite y subir hasta la cima del monte y tener ese encuentro personal contigo. Es lo que anhelamos y por eso estamos aquí. Moisés fue el único que descendió del monte con las tablas de la ley escritas por tu propio puño y letra. Los que estaban abajo no. Así que hoy permítenos subir también a tu presencia, para que esa ley tuya
no sea escrita en tablas de piedra, sino que en este día tú la escribas en nuestros corazones. Amado Dios, aquí están dispuestos para ti. Gracias por todo lo que hoy vas a ministrar a nuestras vidas. En tus manos estamos. Reconocemos que no somos nada. Este programa es tuyo. No soy nada. Absolutamente nada. Siervo inútil soy. La gloria es solo tuya. Ven, amado, en medio de nosotros y ministranos como solo tú sabes hacerlo, Espíritu Santo. A ti el honor, a ti la gloria, a ti la honra. Eres bienvenido. Bienvenido a casa, bienvenido a nuestras vidas, bienvenido a nuestro corazón. Gracias, amado, por estar aquí. Podemos sentir tu presencia. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te rogamos en este día que la bendición tuya nunca falte sobre mis hermanos, sobre aquellos que perseveran en la fe todos los días buscando ser más llenos de ti. Bendíceles de una manera poderosa y de una manera sobrenatural. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, mi Señor. Te amo. Qué maravilloso poder estar en este lugar y meditar en la palabra del Señor. Es una gran bendición. Familia de verdades eternas, ¿cómo amanecieron todos ustedes? Espero que hayan amanecido muy bien. Mándenme corazoncito, manos arriba y vamos a compartirle al mundo de esta buena noticia. La buena noticia. El Evangelio es buena noticia y nosotros somos portadores de buena noticia. Pero de nada sirve tener buenas noticias sino compartirlas con otros. Vamos a empezar a compartirlas con nuestros familiares. Son buenas noticias. El Señor está en medio de nosotros y Él sigue hablando a su pueblo. Gracias por estar en medio de nosotros, amado Dios. Así que hoy vamos a compartir este mensaje. Vamos a compartir este pan nuestro de cada día con el hambriento, con el sediento, con aquel que tiene necesidad. Dios quiere usarnos a nosotros como instrumentos para bendecir a aquellos que no le conocen. Dios está levantando una iglesia apasionada por Él, una iglesia que le ama con un corazón puro, con un corazón sincero. Dios bendiga las vidas de cada uno de ustedes. Sabemos que todos enfrentamos muchas veces momentos difíciles, pero decía David en el ocaso de sus días, yo no he visto justo desamparado, no lo he visto. Y tengo muchos años y he vivido muchas cosas, pero yo no he visto en el transcurrir de mi vida un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque a los justos Dios se encarga de suplirles lo que necesitan, de proveerles lo que les haga falta. Y ustedes son ese pueblo de Dios que ha sido fiel. Pido al Señor que nada les falte, que el Señor sea trayendo paz, que el Señor sea colocando gozo, que el Señor sea derramando de su gracia, de su favor, de su misericordia, que el Señor en este día nos permita comprender su palabra. Eso también es un milagro. Gracias a todos los que se levantan bien temprano, no solo en Colombia, sino en las naciones de la tierra, con un corazón apasionado por el Señor, que el Señor hoy nos pueda saciar a todos con su santa y bendita palabra. Abre tu corazón y dile, Señor, aquí estoy, dispuesto para ti. Haz conmigo lo que tú quieras. Gracias. Gracias. Sigamos compartiendo. Por favor, que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor. Y Dios nos quiere usar a nosotros. Vamos a llenar la tierra del conocimiento del Señor. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amada familia, Dios les bendiga. Mi reloj está marcando las 5:58 en la mañana. Tiempo en Colombia maravilloso. Un día espectacular. Este es el día que hizo el Señor y dice el Señor, en Él nos gozaremos y nos alegraremos. Dios no te da un día para que te amargues la vida con Él. No es otro día más, no. Es el día que hizo el Señor y en Él te vas a gozar. ¿Por qué? Porque un día es un regalo. Un día es una nueva oportunidad y las oportunidades hay que valorarlas como tal. Hay gente que ya no tiene la oportunidad. Usted sí. Aprovechémosla al máximo. Dios es quien te ha traído a este lugar porque quiere ministrar y hablar a tu corazón. Dispón tu corazón en esta hora. Amado, hoy quiero pedirte que
permitas que nuestros corazones sean buena tierra para que la palabra, que es la semilla que hoy traes, pueda fructificar en nuestros corazones. Tu palabra es viva y es eficaz, es más cortante que espada de doble filo. Que así sea esta palabra en mi vida, que la pueda recibir y atesorar en mi corazón. Habla, que tu pueblo escucha. Y declaro: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Andando en la ley de Dios. Andando en la ley de Dios. El libro de Nehemías, en el capítulo 10, en el verso 29, enseña, es la palabra de Dios. Nehemías 10:29 dice: se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían. Mire el peso de estas palabras. Para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. Ese es el título del mensaje, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían, no dice algunos, sino todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. La intención del pueblo de Israel con este documento escrito y firmado era demostrar que toda la comunidad se comprometía a ser diligente en guardar la ley, en cumplir los mandamientos de Dios y en caminar en sus preceptos, algo que también deberíamos hacer nosotros. ¿Sabe que la Biblia no es una historia? Todo lo que está en la Biblia es un ejemplo para que nosotros lo podamos aplicar y vivirlo también. Israel se comprometió delante de Dios a guardar su ley. ¿Por qué nosotros no deberíamos hacer lo mismo? ¿Por qué Dios dejó en la palabra escrito este episodio para que nosotros nos encontráramos con Él? Es porque es importante. La lista de quienes firmaron y sellaron esta renovación del pacto, incluyendo personas de todos los ámbitos de la sociedad de Israel, y Dios nos está llamando a renovar nuestro pacto o a renovar nuestro compromiso de obediencia a Él. A eso Dios nos está llamando. El Señor, misericordiosamente, a través de su Espíritu Santo, nos ha ayudado a comprender que la ley de Dios, tal como está resumida en los 10 mandamientos, sí juega un papel importante en las vidas de los cristianos. De lo contrario, estoy plenamente convencido que Dios no se hubiese tomado el trabajo de esculpirlas con su propio dedo en aquellas tablas de la ley, para que su pueblo jamás las olvidara. Éxodo capítulo 31, verso 18. Miremos esto. Es alucinante. Éxodo 31, 18 dice: y dio Dios, dice, a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Esto es tremendo porque Moisés está en el monte Sinaí arriba. Estaban los truenos. Estaba la presencia de Dios sobre ese monte. Y el pueblo de Israel estaba abajo. Y había un límite que ellos no podían traspasar porque ese lugar era santo. Y el pueblo de Israel dijo: no subamos nosotros allá.
Habla tú con Dios y lo que Él te diga, tú nos los cuentas a nosotros, pero nosotros no vamos a ir, no sea que muramos. Por supuesto, había un límite que ellos nos podían traspasar. Ese límite también pudo haber sido para Moisés, pero Moisés estuvo dispuesto a quitar lo que tuviera que quitar, a santificar su vida para poder traspasar ese límite y entrar al lugar santo. Mucha gente hace la fácil es, no, pastor, vaya usted y ore con Dios. Pídale usted las revelaciones de Dios y lo que Dios le revele usted no los cuenta a nosotros. Pero nosotros subir allá no, porque es que tenemos pecado. Y preferimos seguir con el pecado antes que ir a dejar el pecado y no sea que nosotros muramos allá. Bueno, Moisés subió. Los que estaban abajo estaban haciendo un becerro de oro porque Moisés se demoraba. Pero el que estaba en la cima, y ahí es donde Dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros, a que subamos a la cima con Él. Los que estaban en la cima, el que estaba en la cima, a ese se le fue dado las tablas de la ley. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que es imposible que Dios te entregue las tablas de la ley a ti si tú insistes vivir en la falda de la montaña alejado de Dios. Es imposible. Si tú quieres tener esas tablas de la ley y que Dios te las entregue a ti, entonces también sube al monte tú, entonces también santifícate tú y apártate de lo que sea necesario con tal de subir al monte. Yo quiero. ¿Dónde están tus tablas de la ley? ¿El Señor te las ha dado? ¿Tú vives conforme a esa ley? ¿O ni siquiera sabes que existe? Sí, hay unas leyes. Y a los que suben al monte Dios da esas leyes en tablas. Yo quiero eso. Y eso demanda un sacrificio, subir al monte, orar, buscar a Dios. Es algo que demanda un sacrificio que mucha gente no quiere pagar. O quiere todo fácil. Moisés dice la Biblia que su rostro brillaba tanto que cuando descendió de aquel lugar, la gente no podía soportar ver el rostro de Moisés porque la gloria de él, la gloria de Dios se reflejaba en la vida de este hombre. Qué bueno que todos nosotros anheláramos esto, de que donde quiera que nosotros vayamos, la gloria de Dios sea tan intensa que la gente pueda percibir que algo especial hay en nosotros. Pero eso es solo para los que suben. Y aquí está esta generación, yo siento que sí, esta generación de Moisés que suben. Me encanta porque a ustedes nadie los obliga a estar aquí. No, ustedes no tienen que estar aquí, no. Ustedes se levantan, el Espíritu Santo los toca y los levanta. Para que sean esa generación como esos Moisés modernos que suben al monte y van por esa ley que es la palabra de Dios y todos los días anhelan el pan nuestro de cada día. Bueno, es imposible que subas a la presencia y desciendas de ella sin nada. Es imposible que vayas a la oración y salgas con las manos vacías. Si verdaderamente has entrado a su presencia, lo mínimo que deberías traer de su presencia serían las tablas de la ley, o lo que Dios demanda y espera que tú hagas. Porque el concepto de tener una intimidad con Dios se ha desvirtuado. La gente piensa que tener comunión con Dios es solo pedir cosas. Yo subo a pedir, Señor, dame, yo quiero, yo necesito. Y has bajado algo de ese lugar. Dios te dijo algo, te demandó algo, te pidió algo. No, nada, pero yo le pedí. Siempre tienes que asegurarte de descender de su presencia cada vez que vas a la oración, con algo que Dios demanda de tu vida. Si no desciendes del monte, si no sales de ese lugar de oración con algo que Dios haya demandado de tu vida, jamás entraste a su presencia. Esta ley moral dada por Dios, resumida en los 10 mandamientos, es un regalo maravilloso. La debemos ver como 10 amigos que guardan nuestros caminos. Nos humilla, nos condena, nos llena de agradecimiento. Pero la humilde obediencia de nuestro Salvador nos mueve a aprender cómo vivir
una vida que le agrada a Él. Esos 10 mandamientos es para que tú aprendas a vivir como le agrada a Él. Para que tú aprendas cómo andar por los caminos de la vida. Y la vida te enseña muchas cosas. A veces voy conduciendo por las carreteras y veo algo. Que hay señales de tránsito, ¿verdad?, en las carreteras. No adelante en curva. No exceda la velocidad. Hay otros letreros que dicen, no se parquee aquí. Pero es curioso que donde dice, no se parquee, la gente se parquea. Es curioso que donde dice, no pasar en curva, no invadir el carril contrario en curva, la gente lo hace. No se pasa el semáforo en rojo y no los pasamos. Las leyes están ahí. Las normas de tránsito están ahí. La velocidad máxima son 50 kilómetros. Y curiosamente es donde más aceleramos. Y por eso ocurren muchos accidentes. Y cada vez que veo una señal de tránsito, acuérdese de esto, porque los mandamientos son como eso, como señales de tránsito que están puestas allí para indicarte. Mira, esta es zona de derrumbe, mucho cuidado. Aquí hay hundimientos, mucho cuidado, pero no le ponemos cuidado a las leyes o a las señales de tránsito. Y por eso muchas veces nos estrellamos contra la vida. Porque no le ponemos cuidado. Imagínese un mundo sin leyes, donde todo mundo hace lo que le dé la gana. ¿Por qué pretender pensar que existe un Dios que no tiene leyes? Un Dios que no me exige nada, que no me demande nada. ¿Cómo pensar que existe un reino de los cielos en donde no hay leyes, donde todo el mundo hace lo que le da la gana? No, todo está sujeto por leyes. La gravedad es una ley. El mar no se sale de ahí, de su curso, porque hay una ley que lo sostiene. La tierra, aquí donde vivimos, está sostenida por la ley. ¿Cómo es? Traslación, rotación. Hay una ley que sostiene todas las cosas. La ley que mantendría a Adán y Eva en el huerto del Edén disfrutando de todo lo que Dios había hecho era la ley llamada obediencia. Tenía que obedecer, era una ley. No comas de ese árbol, una ley. Pero pasa el tiempo y como que sí, Señor, yo te amo, yo te quiero, pero tus leyes a mí no me importan. No me interesa lo que tú me demandas. No es así. Los 10 mandamientos son 10 leyes que Dios, nuestro Creador, ha dado para nuestro propio beneficio. Son principios, sus leyes, que nos enseñan cómo vivir mejor en el presente y cómo agradar a Dios en la eternidad. Recordemos cuáles son, refresquemos la memoria rápidamente. Éxodo 20 del 1 al 17. Dice la palabra. Pido a Dios con todo mi corazón que esto sea escrito en las tablas de nuestro corazón. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Eso fue lo que Dios habló, escuché. Verso 2, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No, pero es que yo creo en la Virgencita, yo creo en el Santico. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Verso 4, no te harás imagen. No, pero es que yo tengo una imagencita a la que yo le prendo velitas. No te harás imagen. Dice, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, que son ángeles. Algunos tienen allí el ángel Gabriel y le prenden velas. No te harás imagen de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5, no te inclinarás a ellas. Algunos caminan de rodillas, pagando penitencias a esas estatuas y esculturas de yeso. Ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Verso 6.
y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí está claro. A los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Serán importantes los mandamientos entonces? Verso 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El Señor está escribiendo sus leyes hoy en nuestro corazón. Verso 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Verso 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Verso 10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Verso 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Verso 12. Honra a tu padre y a tu madre. Esto es un mandamiento. Hoy día se ve tantas cosas, los hijos matan a los propios padres. Y aquí dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Es el mandamiento para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Verso 13. No matarás. Verso 14. No cometerás adulterio. Verso 15. No hurtarás. Verso 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Dijo Dios. Sus mandatos, las leyes de su reino. Te vas a regir por esto. Esto es lo que yo, el Creador de los cielos y de la tierra, demando de cada uno de ustedes. 10 nomás. El objetivo principal de estos 10 mandamientos es que sirvieran de guía, es como una brújula, es como la carta de navegación de un piloto de avión. Sin eso está perdido. Esta es la brújula. Este es el manual de tu vida. Este es el diseño original del plano y debes hacerlo todo igual a como te lo dejo establecido. Dios dio la Biblia a los seres humanos para revelar su camino de vida, el camino del amor. Y las instrucciones de los 10 mandamientos nos enseñan cómo practicar el amor en cada aspecto de nuestras vidas. Es por esto que Jesucristo los sintetizó en 2 grandes mandamientos que encontramos en el libro de Mateo capítulo 22 versos 37 al 40. Mire lo que dice. Mateo capítulo 22, 37 al 40. Aquí dice, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios. Eso es un mandamiento también. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Verso 38. Este es el primero y grande mandamiento. Verso 39. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted ama a su prójimo, entonces no lo va a matar. Verso 40. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos 2 mandamientos, dijo Jesús. Si no fueran importantes los mandamientos, Jesús no los hubiese mencionado. Los 10 mandamientos amplían el significado de estos 2 principios. Pues los primeros 4 mandamientos nos revelan cómo quiere Dios que le amemos. No tendrás dioses ajenos y demás. Y los últimos 6 nos enseñan cómo amar a los demás. Esta conexión entre los 10 mandamientos y el amor de Dios también es ilustrada claramente por los apóstoles. Pablo, por ejemplo, explicó en Romanos, capítulo 13, versos 9 y 10, lo siguiente. Romanos, capítulo 13, versos 9 y 10. Dice, Pablo, está en el Nuevo Testamento. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Verso 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo. Veía en estos días una noticia. La abuelita asesinó a sus 3 nietos. Está pasando. Está sucediendo. El esposo a la esposa, a los hijos, a los padres. Hoy nadie puede mirarte mal porque de una vez, ¿qué me miras? ¿Soy o me parezco? No se ama al prójimo. En el libro de Juan capítulo 5 verso 3, el apóstol Juan dijo, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Ay, es que eso es complicado de cumplir. No, no son gravosos. Además, Jesús reveló que obedecer los 10 mandamientos es un requisito esencial para obtener la vida eterna, lo dijo Jesús. Mateo 19, 16 al 19. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? A los que se han estado preguntando. Verso 17, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, dijo Jesús. Verso 18. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Verso 19. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso le dijo Jesús. ¿Quieres la vida eterna? Guarda los mandamientos. ¿Por qué? Porque estas leyes fueron creadas por Dios y reflejan su manera de pensar. Si los obedecemos, no estamos demostrando, si los desobedecemos, no estamos demostrando amor a Dios ni a nuestro prójimo. Porque en eso se resume la ley. Juan 14:15 enseña. Juan 14:15. Mira esto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Usted quiere amar a Dios? ¿O quiere saber ustedes si ama a Dios? Lo podrá saber. O podrá darse cuenta por una sencilla razón, porque usted guarda sus mandamientos. Juan capítulo 14, verso 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, no solo tenerlos, los guarda o los pone por obra, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Alabado sea su nombre. Juan 14, 24, miremos otra cita. El que no me ama, no guarda mis palabras o sus mandamientos. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¡Wow! Poderoso. Una persona que no pone en práctica la palabra o los mandamientos de Dios es una persona que no ama a Dios. Sí, usted puede orar y pedirle a Dios todos los días, pero Dios no va a escuchar porque usted no le ama. Usted ama las bendiciones de Dios, pero no lo ama a Él. ¿Cómo sabe usted que ama a Dios? Porque usted está atento a guardar sus mandamientos. Los 10 mandamientos son leyes que definen el pecado. Si no fuera por los 10 mandamientos, no sabríamos diferenciar entre lo que es pecado y lo que no lo es. La palabra pecado es usada en la Biblia para describir la desobediencia a las leyes de Dios. Eso es pecado, desobediencia a las leyes de Dios. Si no existieran las leyes de Dios, entonces no existiría el pecado, o por lo menos no nos daríamos cuenta que es pecado. Las leyes de Dios, incluyendo los 10 mandamientos, como leemos en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Mire lo que acá dice. Primera de Juan 3, 4 dice su palabra. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Infracción de la ley. La persona que peca está infringiendo la ley de Dios. Es importante guardarla y obedecerla entonces, para no pecar. En otras palabras, el pecado es lo opuesto a la ley de Dios.
Es la antítesis de su manera de pensar. Y como ya mencionamos, el pecado solo causa sufrimiento. Es más, su consecuencia final es la muerte. No tomes del árbol, porque el día que del tomes ciertamente morirás. La consecuencia del pecado es muerte, y muerte significa separación. Cuando tú pecas, te separas completamente de Dios. Romanos 6:23 dice la palabra. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. No es que es una canita al aire, no. Es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lamentablemente, todo ser humano ha pecado alguna vez, desobedeciendo los 10 mandamientos. Santiago capítulo 2, versos 10 y 11 enseña. Santiago 2, 10 y 11 enseña. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Verso 11. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ya. Pero gracias a la misericordia de Dios, Jesucristo estuvo dispuesto a pagar la pena de muerte que merecemos, permitiendo que nuestros pecados pasados sean perdonados por medio de su sangre cuando nos arrepentimos. Pero, ¿acaso la gracia y el perdón de Dios implican que podemos seguir haciendo las cosas que Él reprueba? Romanos capítulo 6, verso 1 al 2 nos responde. Romanos 6, 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Verso 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es sencillo. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron y aquí son hechas nuevas. Si estamos en Cristo, lo viejo ya no debería estar. Si Él se llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, ¿por qué seguimos pecando si se supone que creemos que Él se los llevó? A quienes lo obedecen, Dios ha dado acceso a su poder, el Espíritu Santo, para que puedan luchar contra la tentación del pecado. Primera de Corintios 10, 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todos pasamos por tentaciones, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios te da la salida. Él es el que nos ayuda a poder mantenernos firmes, porque en nuestras fuerzas es imposible. Los 10 mandamientos son enumerados 2 veces en el Antiguo Testamento, Éxodo 20, Deuteronomio también 5, y cada uno de ellos se menciona en muchas otras ocasiones en esta primera parte de la Biblia. Sin embargo, algunas personas piensan que los 10 mandamientos solo podrían ser un requisito para los cristianos modernos si estuviesen enumerados en el Nuevo Testamento. No, eso es del Viejo Testamento. Pero Jesús dijo, el Salvador del mundo, y lo encontramos a Él en el Nuevo Testamento, diciendo esto, Mateo 5:17. Jesús dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. De hecho, el Antiguo y Nuevo Testamento están perfectamente de acuerdo, y tanto las leyes espirituales de Dios como su forma de pensar son inmutables, no cambian. Cielo y tierra pasa, mas mi palabra no pasa. Antiguo, Nuevo Testamento, lo que yo dije aquí, no lo cambié ahora, porque la gente dice, no, ya eso de los mandamientos, eso es viejo, eso es arcaico, eso ya no funciona. Ahora vivimos es por gracia. Malaquías capítulo 3, verso 6, enseña. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Aquí dice, yo no cambio.
No, Él no está diciendo mandamientos hoy, tabla de ley hoy y mañana quiten esas tablas porque hoy amanecí como contento. No, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Yo no cambio. Ahora, si antes obedecíamos los mandamientos por ley, es decir, porque nos tocaba, porque era una obligación, por gracia deberíamos obedecerlos también, no porque nos toca, sino porque estamos agradecidos. Esa es la diferencia de la gracia. No quiere decir la gracia, entonces, que yo no voy a tener en cuenta los mandatos de Dios, porque estoy en la gracia. La gracia, estar en la gracia significa que yo puedo pecar cuantas veces quiera si Dios me perdona, porque yo estoy en la gracia. No, repito. Si bajo la ley tenía que obedecerse los 10 mandamientos, bajo la gracia, que es el favor inmerecido, debería obedecerse, pero como gratitud por ese favor inmerecido que hemos recibido. La gracia no significa que no estamos obligados a obedecer a Dios. En cualquier caso, cada uno de los 10 mandamientos es mencionado en el Nuevo Testamento, y el conjunto de estas leyes se describe como el requisito para entrar en la vida eterna. Miremos de nuevo este texto, por favor, de Mateo 19, 17 al 19. Dice, y él le dijo, requisito para entrar al reino de los cielos son estos mandamientos. Él le dijo, pero ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. ¿Quieres estar en la vida eterna? Guarda los mandamientos. No es que yo soy bueno, no. Guarda los mandamientos. Verso 18. Le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Verso 19, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué es importante estos mandamientos? Porque estos mandamientos, el cumplirlos y obedecerlo, es lo que se necesita para ser llamado en el reino de los cielos grande. Mateo capítulo 5, verso 19. Mateo 5, 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, uno solo, muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, muy pequeño. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. El que enseñe los mandamientos de Dios. El que no enseñe los mandamientos será llamado pequeño en el reino. ¿Por qué es importante los mandamientos? Porque el mandamiento es santo, el mandamiento es justo, el mandamiento es bueno. Romanos capítulo 7, verso 12. Romanos 7, 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, dice la palabra de Dios. ¿Por qué es importante los mandamientos? Porque los mandamientos son la ley espiritual. Dios es un rey, gobierna en un reino, y los reinos se caracterizan porque tienen leyes, y las leyes por las cuales se rige el reino de Dios son estas mismas. Y no van a cambiar, cielo y tierra pasa, mas las leyes del reino nunca van a pasar. Estas leyes que usted va a encontrar allá son las mismas que están aquí. Estas son las leyes del reino. ¿Quieres vivir como en el reino de Dios? Como se vive en el reino de Dios, entonces aprende a someterte y a sujetarte a las leyes de ese reino que están condensadas aquí. Romanos 7:14. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual. ¿Por qué es importante la ley o los mandamientos? Porque la ley es real. Santiago 2:8. Santiago 2:8. Dice la palabra, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, bien hacéis. Ay, yo no sabía que existían mandamientos. Yo no sabía que yo debía obedecer a Dios.
yo no sabía que hay cosas que Dios demanda de mí. Debes saberlo, porque aquí está el secreto de todo. La ley de la libertad. Santiago capítulo 2, verso 11 y 12. Enseña. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Verso 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Por esta ley vamos a ser juzgados. A la gente la meten a la cárcel porque transgredió la ley. Y así va a pasar cuando estemos delante del trono de Dios. ¿Por qué los mandamientos son importantes? Porque es el amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 3. A manifestación de su amor. Claro, porque venir a este mundo sin saber qué hacer sería una locura, ¿verdad? Pero Dios en su infinito amor nos dice, mira, debes hacer aquí, dobla por esta esquina, mira por allá, no te metas por aquí, mira, salta aquí, cuidado con este orificio acá. Esas son las leyes de los mandamientos. Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos. Ese es el siguiente punto con este mismo texto, Primera de Juan 5:3. Sus mandamientos no son gravosos para decir, ay, es que eso es muy complicado de obedecer a Dios. No son gravosos. Si nos estamos pareciendo cada vez más a Jesucristo y estamos practicando el camino de amor de Dios, entonces estamos cumpliendo la ley. Los santos quienes entrarán en el reino de Dios son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Así está registrado en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 12. Apocalipsis 14, 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Como hemos dicho, Dios nos enseña cómo amar a través de los 10 mandamientos. Actualmente, muchas de las iglesias cristianas aceptan que la mayoría de los 10 mandamientos siguen siendo importantes, pero también piensan que estas leyes no están vigentes en su totalidad. La Biblia nos da un mensaje muy esperanzador. Esta era de desorden y pecado llegará a su fin para dar lugar al reino de Dios, el cual comenzará cuando Jesucristo intervenga y salve al mundo de la autodestrucción, como está escrito en Mateo 24, 21, 22. Aquí dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Verso 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y está pasando, ¿verdad? Se levanta uno y ya es de noche otra vez y se acabó el día y todo va mucho más rápido. Está escrito. Cristo finalmente traerá la paz verdadera y nos enseñará cómo vivir en esa armonía que la humanidad nunca ha podido alcanzar a través de la historia. ¿Cuáles son las leyes que producirán esta paz en el reino de Dios? Las mismas que han sido reveladas a través de la Biblia. Las leyes de Dios, incluyendo los 10 mandamientos, aún en el último capítulo de la Biblia, donde se habla de la Nueva Jerusalén y la eternidad, se nos dice lo siguiente en Apocalipsis 22, 14. Miren esto. Apocalipsis 22, 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, es decir, los que guardan los mandamientos de Dios, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Los mandamientos, mis amados, de Dios, son parte del camino de la vida, que finalmente traerá la paz eterna. El propósito de Dios no es que sus mandamientos queden escritos en tablas de piedra o en una libreta de anotaciones.
Su deseo es escribirlos en nuestras mentes y corazones, para que los recordemos y obedezcamos siempre. Por eso el Señor usó al profeta Jeremías, y él escribió en Jeremías 31:33, hace mucho tiempo. Dijo lo siguiente, Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Esto lo dice Dios. Dice, daré mi ley en su mente. ¿Será importante la ley? ¿Serán importantes los mandamientos de Dios, que a veces ni siquiera tenemos en cuenta? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, ya no en tablas de piedra, en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esto fue profetizado. Lo que impidió el éxito en el antiguo pacto entre Dios y los hombres no fueron él o sus leyes, sino los seres humanos imperfectos que no pudieron obedecer sus mandamientos buenos y provechosos con perseverancia. ¿Cómo solucionar esto? Con el nuevo pacto profetizado por Jeremías. ¿En qué se diferencia este del anterior, cuando Dios dice que colocará su ley en nuestra mente y la escribirá en nuestro corazón? En que los 10 mandamientos se conviertan en parte de nosotros. Eso implica que eventualmente podemos llegar a pensar, cuando están escritos en nuestra mente, esculpidos en nuestra mente por el dedo de Dios, podemos llegar a pensar, a sentir y a actuar como el creador de esas leyes. Y esto es, en parte, lo que significa tener la mente de Cristo. Cuando su ley es colocada en nuestra mente, y cuando su ley o sus mandamientos son escritos en nuestro corazón, entonces tendremos la mente de Cristo, pensaremos como Cristo y actuaremos como Cristo. 1 Corintios 2:16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, escuche bien, tenemos la mente de Cristo. De manera que deberíamos pensar como Él y actuar como Cristo. Tenemos la mente de Cristo. ¿Eso cómo se obtiene? Cuando su ley o sus mandamientos quedan escritos en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando no somos solo oidores de la palabra, sino cuando somos hacedores de ella. La única manera en que la palabra que Dios envía todos los días a tu vida no pase es que sea escrita en tu corazón. Entonces necesitamos decirle, Señor, que esta palabra que nos hablas todos los días no pase, no se borre. Si has ido al mar, si tú vas al mar y escribes en la arena, es posible que las olas vengan y borren lo que escribiste. Así pasa si la palabra que el Señor trae a tu vida, tú no las escribes en tu mente y en tu corazón, no las esculpes en piedra. Cuando la palabra está escrita, entonces la marea sube, pero si está escrita ahí en una piedra, no se la va a llevar la corriente, nunca se va a olvidar. Y por eso muchas personas no retienen la ley de Dios. Porque viene un problema y borra la palabra, y viene una circunstancia difícil y quita la palabra, y luego el tiempo hace que se olvide la palabra. Pero cuando la palabra ha sido tatuada en tu mente por el dedo de Dios, cuando la palabra ha sido tatuada en tu corazón, entonces nada ni nadie podrá borrar la palabra de Dios de tu vida, y la tendrá siempre presente. Moisés en las tablas de la ley, nosotros en un nivel superior, en nuestra mente y en nuestro corazón. Quebrantar los 10 mandamientos causa sufrimiento y serios problemas en nuestras relaciones humanas. Y Dios en su amor y misericordia no daría vida eterna a quien se rehúse desobedecer estas provechosas leyes. Dios no quiere que suframos por la eternidad, haciéndonos daño a nosotros mismos y a quienes nos rodean. La ley nos enseña
la verdad sobre nuestra supuesta bondad y el único camino seguro al cielo. Contemplar las normas inmutables de Dios en los 10 mandamientos nos ayuda a comprender la verdad de que ningún ser humano ha guardado la ley perfectamente. Es importante que entendamos esto porque la gente confía en que van al cielo porque son relativamente buenos. El hombre moderno ha creado un conjunto de estándares que suenan algo como esto: soy bastante bueno, no le estoy haciendo daño a nadie, solo estoy haciendo mi trabajo, amando a mi esposa, amando a mi esposo. Vaya, si hay alguien que debería ir al cielo, ese debe ser este buen tipo como yo. Los verdaderos cristianos creemos que las personas son incapaces de vivir una vida que satisfaga los estándares perfectos de Dios. Es porque Dios es tan santo y perfecto que la desobediencia en una sola área nos condena como transgresores de la ley. Eso es lo que Santiago quiso decir cuando expresó: porque el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado. Toda eso está en Santiago 2:10. Solo aquí está la buena noticia y el centro del mensaje. La buena noticia es que solo una persona ha guardado la ley, ha podido cumplirla al pie de la letra. ¿Quién es esa persona? El Señor Jesucristo. Consumado es. Él cumplió la ley. El diablo dice: no, tú no puedes salvarte porque tú has fallado en algún aspecto de la ley. Pero tenemos a Cristo. Él sí cumplió y nunca falló. Jamás cometió pecado, aunque fue tentado en todas las áreas. La salvación es nuestra entonces solo a través de la fe en Jesucristo. Por eso es que es tan importante creer en Él, porque solo Él pudo cumplir al pie de la letra la ley. Jesucristo guardó de manera perfecta la ley en nuestro lugar. Ahora, esto no quiere decir que como Él la guardó y yo no la puedo guardar porque soy humano, débil, entonces yo debo seguir en mi desenfreno, en mi vida de pecado. No. Hagamos nuestra parte. Termino con esto. El hecho de no haber podido la ley de Dios cumplir no significa que la debamos abolir. No, yo no puedo cumplir porque soy humano, entonces por eso yo no cumplo. Haga su parte, pero es fundamental, es importante tener en cuenta, y es lo que Israel estaba haciendo. Ellos estaban jurando y firmando: nosotros vamos a cumplir la ley de Dios. Sabían que todo lo que les había ocurrido, ese paso por Babilonia 70 años, ese tiempo de prueba y de esclavitud, obedecía a que ellos no estaban cumpliendo la ley de Dios. Ellos no estaban cumpliendo su parte del pacto y ahora estaban diciendo: lo vamos a hacer. Y es el llamado que Dios nos está haciendo a todos nosotros hoy. No fue a Israel a su tiempo, es a nosotros ahora. Hey, ¿estás cumpliendo con los mandamientos que yo te establecí? ¿Tienes en cuenta las cosas que demando de ti o te importan poco? Pues debes saber que la única manera de que me puedas demostrar que me amas es guardando mis mandamientos. Amado Dios, hoy te pedimos con todo el corazón que tú abras nuestros ojos y nos permitas comprender, Señor, que en un reino no solamente hay un rey, sino que hay unas leyes que rigen ese reino. Y cuando nos enseñaste a orar, tú dijiste: oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Venga a tu reino. Y cuando Jesús, tú viniste a predicar, tú decías permanentemente: el reino de los cielos se ha acercado. Y la Biblia dice que tú nos has sacado del reino de las tinieblas y nos has llevado al reino de la luz admirable. Ese reino, el reino es gobierno, y en ese gobierno hay leyes. ¿Cómo no fuimos a pensar que hay unas leyes que rigen ese reino y que si quiero vivir bajo el señorío de ese rey y de ese reino, debo vivir conforme a esos mandatos? Amado Dios, gracias por refrescar nuestra memoria y hacernos y permitirnos entender y comprender lo importante que es vivir de acuerdo a estas reglas que tú nos dejaste establecidas. Son como esas señales de tránsito que nos van indicando el camino para evitar peligros en nuestra vida.
Pero a veces, sí tenemos que reconocerlo, Señor, hemos sido tan rebeldes que aún viendo las señales de tránsito, que aún tú hablándonos todos los días, diciéndonos deja esto, quita aquello, no sigas pecando, seguimos adelante sin frenos. Dios amado, haz que nos detengamos en este día y que esta palabra penetre a lo profundo de nuestro corazón para que podamos despertar, Dios amado, y podamos vivir conforme a los preceptos. Cómo vivir una vida sin tener ley, sin tener normas que nos controlen. Es imposible hacerlo. Y tu palabra es esto. Aquí están tus mandamientos, ellas son las que dan testimonio de ti, amado Dios. Ahora yo no puedo obedecer tus mandamientos y ni siquiera los conozco. Primeramente coloca en cada uno de nosotros hambre por tu palabra. Que nos apasionemos por las sagradas escrituras, porque allí encontraremos lo que tú demandas de nosotros como padres, como esposos, como hijos. Está todo aquí escrito. Dios amado, perdónanos por las veces que quebrantamos tus mandamientos, que no nos dimos cuenta o que lo hicimos aún sabiendo que lo que estábamos haciendo no era correcto. Queremos que las bendiciones tuyas nos alcancen. Queremos estar arriba, nunca debajo, ser cabeza, no cola. Queremos que tú abras tu buen tesoro al cielo y derrames bendiciones hasta que sobre y abunde, pero no queremos oír atentamente tu voz para guardar tus mandamientos. Ayúdanos a comprender, Señor, que si estas bendiciones quiero que estén en mi vida, entonces yo tengo que sujetarme a ese reino tuyo y a las leyes tuyas. Sé que tus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Tu yugo es fácil y ligera tu carga. A eso te referías cuando decías: venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y tomad mi yugo, que mi yugo es fácil. Tu yugo son tus mandamientos. Es la obediencia a ellos. Son fáciles y tú nos vas a ayudar a cumplirlos. Pero esta generación se levanta en el nombre poderoso de Jesús para ser obediente a ti. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. En este mundo hay leyes, muchas leyes. Por eso existen los abogados que se especializan en conocer esos se llaman artículos, ¿verdad? Los artículos. Bueno, los del mundo se llaman artículos, los de nosotros se llaman versículos. Pero igual son leyes, artículos, versículos, son leyes. Y hay que cumplirlos, hay que obedecerlos. Ahí está el secreto de la bendición. A eso Dios nos ha llamado. A ustedes, mil y mil gracias, el Señor me los bendiga. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube para que estén recibiendo los contenidos que a diario allí publicamos. Nuestra página de Facebook, allí está. Ayúdenos a contarle a la gente que existe este espacio en donde juntos aprendemos acerca de la palabra del Señor, en donde Dios tiene una palabra, un pan nuestro de cada día para nosotros. Les amamos en el amor de Cristo. El Señor les bendiga en gran manera. Recuerde, el hecho de no haber podido la ley de Dios cumplir no significa que la debamos abolir. Hay que tenerla en cuenta, por favor. No menospreciemos lo que Dios demanda de nosotros. El Señor escriba su palabra en nuestros corazones en este día y siempre. El Señor les bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de